Dice el texto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estamos en una serie de sermones que ya empezamos, que tienen que ver con los yo soy de Jesús. Y vamos a estar estudiando a lo largo de este trimestre esta sentencia del Señor de yo soy. Y es muy importante para nosotros estudiar esto, porque el concepto que nosotros tenemos de Jesús, si bien es cierto, es claro, lo tenemos, pero viene bien que vengamos a la palabra del Señor y que podamos descubrir con más claridad, de una manera un poco más teológica, quién dice Jesús que es. Sí nos importa a nosotros que nos enseñen quién es Jesús. Normalmente, cuando nosotros somos creyentes o vamos creciendo en la casa, nos van diciendo a nosotros, personas externas, quién es Jesús. Muchas de las veces nosotros hemos crecido aprendiendo las cosas de la fe más por tradición y por comunicación oral de una persona a otra, de una generación a otra. Hemos aprendido más así que viniendo a la Escritura y viendo lo que el Señor quiere o lo que el Señor dice de sí mismo. De tal manera que entonces hay creyentes que crecen toda su vida y crecen y dicen creer en el Dios de sus padres. La pregunta es quién es el Dios de sus padres, y si les preguntáramos a los padres quién es su Dios, estos padres nos dirían: nosotros creímos en el Dios de nuestros padres. Y vamos entonces con los abuelos y les preguntamos y ellos nos van a decir: conocemos al Dios de nuestros padres. Y entonces nos vamos para atrás y para atrás y para atrás y no encontramos de repente alguna referencia en donde una generación nos dijera: yo conozco de Dios, conozco de Jesús porque he leído su palabra, porque sé lo que Él dice de sí mismo y yo creo en el Dios de la Escritura. Ahora, implícitamente, sí, así es, todos lo conocemos, pero hemos sido educados a lo largo de las generaciones conociendo a Jesús a partir de lo que la misma cultura o la misma familia nos ha contado de Jesús. Incluso la misma iglesia nos ha contado acerca de Jesús. Pero para nosotros es sumamente importante poder descubrir quién es Jesús. ¿Y quién mejor para hablarnos de Jesús que Jesús mismo? ¿Quién mejor para decirnos sus características, cómo es, a qué se dedica, cuáles son sus habilidades que mismo Jesucristo? ¿Quién dice Él que es? Por eso, para nosotros es muy importante que podamos estudiar estos 3 meses acerca de Él y que Él nos diga: yo soy esto. Y 7 veces el Señor a lo largo de todo el Evangelio de Juan va a decir esto: yo soy. Por ahí va a decir: yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Vamos entonces a encontrar en las metáforas que el Señor utiliza algunas cosas importantes y profundas respecto de lo que el Señor dice que es. Y entonces quizá rompamos algunos paradigmas o reacomodemos la información en nuestra mente y en nuestro corazón respecto de quién es Él. Ahora, no nos culpemos demasiado. Los apóstoles tenían este problema, incluso los discípulos de Cristo que habían caminado con Él, que habían estado con Él, que habían sido enseñados por Él, aún y habiendo pasado tiempo con Él personalmente, tuvieron la gran pregunta: ¿quién es este? Y se preguntaban con frecuencia. Recordamos el episodio que narra Marcos en el capítulo 4, allá en los últimos versículos, específicamente en el 41. El mar estaba azotado y entonces el Señor se levantó, hizo callar al mar, calla, enmudece. Pero la pregunta de los apóstoles era interesante. Ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Y se preguntaban: ¿quién es? Uno diría: pero Pedro, Juan, tú conoces a Jesús, has caminado con Él, viviste con Él, fuiste enseñado por Él y todavía te preguntas: ¿quién es este? Ellos se lo preguntaban, pero claro, por supuesto, ellos tenían un conocimiento bastante limitado de Jesús y nunca iban a llegar a un conocimiento profundo de Jesús, porque el Señor Jesús, siendo Dios, es trascendente y reconocible.
no se puede llegar a conocer a Jesús como nosotros quisiéramos, pero lo que sí podemos hacer es conocer a Jesús como Él mismo quiere que le conozcamos, de tal manera que entonces la palabra del Señor, en la inspiración del Espíritu Santo, esta revelación especial de parte del Señor para nosotros, Él puso ahí lo que nosotros queríamos, o lo que Él quería, que nosotros supiéramos de Él. Aún y con esto, hermanos, aún leyendo la Escritura, aún leyendo este Evangelio, tendríamos todavía algunas lagunas respecto de conocer a Cristo. Nos hemos pues hecho un Cristo a la carta. Hemos creído en un Jesús adecuado para nosotros. Un Jesús que salva, un Jesús que perdona, un Jesús que ayuda. Pero perdemos de vista otros aspectos de Jesús. De tal manera entonces que ahora lo que se trata es encontrar y saber y distinguir con toda claridad quién es Jesús. ¿Quién dice Él que es? Así que estamos en un buen camino. Para esto, el Evangelio de Juan provee de gran información. Hemos dicho pues que los 7 yo soy están explícitos en este Evangelio. Y no solo esto, varias veces se dice yo soy, también lo dice, pero no lo dice en los famosos 7 yo soy. Pero lo va a decir de vez en cuando. Pero en la teología bíblica, la teología que hermana con la teología sistemática, nos ayuda a comprender un poco más acerca del concepto de Cristo en toda la Escritura. En toda la Escritura. Entonces el evangelista Juan, que es diferente a los evangelistas sinópticos, va a escribir un maravilloso evangelio cuyo propósito nosotros prediqué la semana pasada. Un maravilloso propósito que era que nosotros creyéramos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tuviéramos vida en su nombre. Y nosotros tenemos vida en el nombre de Cristo. Y el propósito está cumplido. El asunto es que nosotros somos adoptados por Cristo, somos salvos por Cristo, pero conocemos poco a Cristo. Así que lo que tenemos que hacer es venir al principio de este maravilloso evangelio y descubrir que el evangelista no solamente nos va a dar una historia, una narración histórica de Cristo, no acomodada cronológicamente, pero sí histórica, pero además nos va a hacer referencias importantes a momentos incluso antes de la fundación del mundo. Este evangelio empieza en el capítulo 1 y los primeros 18 versículos que ya hemos nosotros leído son lo que le vamos a llamar un prefacio. Este prefacio es una manera de hablar acerca de Cristo de manera implícita. Hay 2 secciones en el Evangelio de Juan desde el punto de vista didáctico. Una sección es la sección implícita y la otra es la sección explícita. La implícita es en donde se habla de Él y se hace referencia de Él respecto de su eternidad pasada. Y la manera explícita es a partir del versículo 19 del capítulo 2 y hasta el final del Evangelio, nos va a hablar acerca de Él de manera explícita, es decir, cosas concretas que hizo. ¿Dónde caminó? ¿Qué milagros hizo? ¿Con quién platicó? Cosas muy explícitas, incluso hasta comprobables históricamente. Pero el prefacio es muy importante. Los que saben de la teología de este texto, la cristología de Juan, entienden que en el prefacio está prácticamente contenido todo el Evangelio. Es decir, si nosotros tuviésemos nada más el prefacio, ahí está contenido todo el Evangelio. Luego lo va a explicar, pero en este prefacio está prácticamente el resumen de todo el Evangelio. Por eso es tan importante, por eso es vital para nuestro entendimiento, para nuestro conocimiento. Para que nosotros sepamos quién es Cristo, hemos de venir pues al prefacio. Porque en el prefacio, en estos 18 versos, el Señor, Dios, inspirando a Juan, nos va a decir muchísimas cosas, muchísimas. Pudiésemos predicar de estos 18 versículos por 1 año o 2, solamente de estos 18 versículos. Sin embargo, ahora para el propósito de las meditaciones de este tiempo, solamente contemplaremos 3 puntos de este prefacio para poder introducirnos al asunto de Jesucristo diciendo yo soy. Y como dice el título del sermón, yo me causo a mí mismo. 3 cosas. 1, estaremos evaluando su preexistencia, es decir, la preexistencia de Cristo. 2, vamos a estar evaluando a Jesús, estudiando a Jesús en este prefacio como un ser creador, como un ser
creador. Y la tercera cosa es que vamos a ver a Cristo y su representación de Dios ante el mundo. Tres cosas. Normalmente no tengo puntos en un sermón, pero ahora vienen bien. Su preexistencia, su ser creador y su representación de Dios en el mundo. Lo vemos en estos textos. ¿Por qué estos 3 puntos nada más? Porque estos 3 puntos son adecuados para que podamos centrar nuestra atención en el Señor que no es causado por nadie. Dijimos pues entonces que el primer punto es su preexistencia. Así es que la preexistencia de Cristo. Cuando hablamos de preexistencia, incluso en la misma palabra preexistencia tenemos un problema. Porque estamos hablando que alguien existió antes. Pero si hablamos de alguien que existió antes, el prefijo está diciéndonos que existió antes de algo. De tal manera que entonces nos mete en un problema filosófico un poco raro, porque ningún concepto humano, ninguna palabra humana, ninguna filosofía nuestra nos puede acercar ni tantito al concepto del Cristo eterno. Quizá pudiésemos hablar de este Cristo eterno, pero la palabra que bien nos acomoda teológicamente es hablar acerca de Él como su preexistencia, es decir, el preexistente, el que ha existido desde antes. Un ser que no fue creado, sino que fue existido o estuvo antes de todas las cosas. Cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, estamos hablando de que Jesucristo no inició su vida terrenal en un momento histórico. Cuando yo hablo, por ejemplo, del principio de algo o de alguien, ese principio de alguien tiene un momento histórico, ¿no? Yo puedo decir que yo conocí a mi esposa muy pequeña desde el principio, pero antes de conocer a mi esposa desde el principio, antes había ya algo. Algo había. Yo conocí a mis padres desde el principio. Y yo conocí a mis padres desde el principio, pero ellos no son el principio de todas las cosas. Ellos tienen un principio. De tal manera que cuando hablamos de el principio, nos tenemos que preguntar necesariamente para nuestro bienestar mental, ¿el principio de qué? ¿El principio de cuál cosa? Así que entonces en la Biblia dice, en el principio era el verbo. ¿El principio de qué? Quizá nosotros mentalmente podamos viajar un poco en el tiempo y decimos cuando Cristo nació. El día que fue engendrado pues en María, diríamos nosotros, históricamente hablando, humanamente hablando, ahí empezó Cristo. Ese es el principio de Cristo. ¿Sabe por qué lo hacemos? Por analogía. Ese es el principio de nosotros también. Porque nosotros empezamos ahí. Antes no existíamos, salvo en la mente de Dios, pero ahí empezamos. Ese fue nuestro principio. Quizá pudiésemos decir Cristo empezó en el vientre de María, pero sería bastante poco teológico y poco apegado a la palabra. Jesucristo no empezó en el vientre de María. Pero entonces vayámonos un poco más atrás. Quizá no empezó en el vientre de María, pero quizá cuando Miqueas dijo, pero tú, Belén Éfrata, para ser la más pequeña entre las naciones, de ti vendrá el que será el Salvador. A lo mejor empezó ahí en la profecía de Miqueas, o quizá empezó en la profecía de Isaías cuando él profetizó que un niño iba a nacer y que se iba a llamar Emanuel. Es posible que haya empezado, pero a lo mejor empezó ahí desde el punto de vista de la esperanza de los profetas para que viniera un Redentor, y luego cuando vino Jesús a él lo escogieron. Pero no, Cristo no empezó pues en las profecías. Pero si nos vamos más atrás, pudiésemos llegar hasta Génesis 3:15 en el famoso protoevangelio, y pudiésemos pensar que Cristo empezó en la promesa de la venida de la simiente de la mujer. Y entonces diríamos, este es el principio. Pero todavía estamos lejos de esto. El principio del cual pues está hablando el evangelista Juan no es pues un principio histórico. No es un principio que tenga que ver con la creación del mundo. Jesucristo empezó antes. Y no empezó, sino que existió antes. Es el eterno. No tiene un principio. Él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Aún y con esto, pudiésemos nosotros decir, empezó en algún momento, pero no lo tiene. Ahora, ¿tenemos sustento bíblico para esto? Por supuesto que sí. El texto que estamos estudiando dice que en el principio era el verbo, y dice, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. El principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Note usted la preposición. Las preposiciones son muy importantes en el texto, porque este con implica en compañía de.
Este con es en compañía de. Y entonces dice el texto que en el principio era el verbo y el verbo era con, en compañía de Dios. De tal forma que cuando Dios estaba haciendo el plan que le llamamos pacto de redención de toda la humanidad, Cristo estaba con Dios. Ahí estaba Cristo con él. Pero no solamente esto. Los fariseos y la gente que no quería a Jesús, hubo momentos en que lo espetaron de tal manera, le llamaron la atención tanto, lo querían hacer caer de tal forma, que entonces le empezaron a hablar acerca de Abraham, su padre. El Señor Jesús en cierta ocasión les dijo a ellos: Abraham se gozó de mi venida y me vio y se gozó. Eso dijo Jesús a aquellos. ¿Saben qué dijeron aquellos? Dijeron: óyeme, tú ni siquiera has cumplido 50 años y nos dices que ya conociste a Abraham. Era una pregunta, ¿no? Tú ni 50 años tienes y dices que ya Abraham y tú se conocieron. Eso está registrado en Juan 8. ¿Y ustedes ya se conocieron? ¿Sabe lo que dice Jesús? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese. No nos conocimos. Yo ya existía desde muchísimo antes. El preexistente, el que estuvo en todos los lugares, el perito arquitecto de la creación. Jesucristo le está diciendo a ellos entonces, antes que Abraham fuese, y dice esta expresión: yo soy. En el discurso de despedida de Jesús, en esta oración sumo sacerdotal maravillosa del Señor por nosotros, miren lo que dice Jesús en el versículo 5 del capítulo 17 de Juan. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, estuve contigo antes siquiera de que el mundo fuese. Jesús está diciendo de sí mismo: he existido desde siempre. Nadie me creó. Nadie me creó. Hay un pasaje poco utilizado, pero precioso, que yo se lo voy a enseñar ahora para que tenga la herramienta. Está en Proverbios 8. Diría uno, ¿se habla de la preexistencia de Cristo en Proverbios 8? Sí, ese es nuevo, ¿eh? Los demás usted lo conoce, pero este es nuevo. Proverbios 8. Mira nada más, hablando proféticamente desde luego, el proverbista, hablando de Cristo. Proverbios 8. Versículo 27 al 30. Disfrútelo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Dice el proverbio: con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Dónde ubicamos entonces a Cristo? ¿Dónde ponemos el inicio de Cristo? Tenemos que poner el inicio de Cristo antes de todas las cosas. Y si ponemos a Cristo antes de todas las cosas, estamos hablando de que Él es preexistente. Existe antes de todas las cosas. Esto es muy importante para nuestro conocimiento y es muy importante para nuestra reflexión de yo soy, porque el Señor Jesucristo dice yo soy, y no está diciendo yo soy uno entre todos ustedes. Está diciendo yo soy el preexistente, el que ha existido desde siempre, el que creó los cielos y la tierra. Yo soy el preexistente. Estaba en el principio con Dios. Pero la segunda cosa que él dice
motivo de nuestra reflexión, no solamente es que Él es preexistente, sino que Él es un ser creador. No solamente estuvo con Dios cuando hizo todo, sino que, ¿qué creen? Él fue el que hizo todo. Versículo número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él, todas las cosas por Él fueron hechas. Hemos de tener cuidado porque por ahí los enemigos de Cristo, que por ahí se llaman también testigos de Jehová, dicen que por Él tiene un sentido más filial. ¿En qué sentido? En el sentido de por amor a Él. Dice el texto, todas las cosas por Él fueron hechas. Es como, ellos dicen, es como si el Padre, ¿no? El Padre, Dios, dijera, amo tanto al Hijo que escogí, que por Él hago todas las cosas. Es como cuando uno es novio, ¿no es cierto? Yo le decía a mi esposa, por ti haría cualquier cosa. Es una mentira piadosa esa. Por mis hijos hago cualquier cosa. Es más, nos pudiésemos un poquito más pastorales, yo diría yo, por la iglesia haría todas las cosas. Pero este sentido es emocional. Este es un sentido de entrega de mí hacia ustedes, de mí hacia mi esposa hacia mí, de mí a mis hijos. Y qué sé yo, es una cosa entre nosotros, es más filial. Aquellos enemigos de Cristo y de la eternidad de Cristo y de la deidad de Cristo dicen que este es un sentido así. Que cuando el texto dice todas las cosas por Él fueron hechas, significa que por amor a Él todo se hizo. Como si Dios dijera, amo tanto a mi Hijo que escogí en la historia de la humanidad, entre tantos, que por Él hice todo esto. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando el texto dice por Él, lo está poniendo como el constructor, como el arquitecto principal, como el planeador, como el ejecutor de todas las cosas. Lo encontramos plagado en toda la Escritura. Desde Génesis 1:1 está diciendo el Señor, hagamos, y está incluyéndose Él y el Hijo y el Espíritu Santo también. Por cierto, esta noche predicaré sobre la Trinidad. Tiene que venir. Pero Él es el que hizo todas las cosas. Dice Pablo a los romanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él hizo absolutamente todas las cosas. ¿Sabe qué le dijo a los colosenses el apóstol Pablo respecto de Jesús? En el capítulo 1, versos 15 y 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo fue hecho por Él. De tal manera, entonces, no solamente es preexistente, sino es creador. Es un ser creador. Tenemos que tener una anotación anexa. Jesús no forma parte de todas las cosas. Eso es muy importante. Todas las cosas por Él fueron hechas, todas las cosas, pero Él no es parte de todas las cosas. Si Él fuera parte de todas las cosas, entonces Él sería un ser creado, porque todas las cosas fueron creadas. Si Él fuera parte de todas las cosas, entonces no creeríamos que Jesucristo es Dios, porque fue creado, pero Cristo no fue creado. Él existió antes de todas las cosas. El título del sermón viene de ahí. Titulé el sermón, Yo me causo a mí mismo, porque justamente Él
no es el efecto de una causa, ni siquiera la causa misma. Ahora déjeme que le explique esto. Todos nosotros somos efectos de una causa. Todos. Lo que nos causó a nosotros fueron nuestros padres, y a nuestros padres los suyos, y a los suyos los suyos. Todos nosotros somos efectos de una causa, y de repente nos erigimos también como causa de un efecto, porque nuestros hijos son causa nuestra. No digo culpa, pero digo causa. De tal forma entonces que todo es causal, ¿no es cierto? Hay una causa y un efecto. Todos somos efecto de una causa, porque hay algo atrás de nosotros que nos causó, y nosotros somos ese efecto. La historia de la humanidad entonces está llena desde la creación del efecto de la gran causa. No pudo haber sido nada, no pudo haber existido nada, no pudo haber existido ni siquiera el pensamiento del hombre si no hubiese sido por el gran causal de todas las cosas que era Dios. Si decimos que Jesús es parte de algunas cosas o de las cosas que están en el mundo, diríamos que Él es el efecto de una causa. Pero no, Él es la causa de todas las cosas. ¿Pero quién lo causó a Él? ¿Quién fue la causa de Él? La causa de Él es Él mismo. A mí nadie me causa. A mí nadie me creó. Soy el eterno, el preexistente, el que ha existido desde siempre. Este conocimiento es muy importante para nosotros, porque cuando hablamos de los yo soy de Jesús, cuando Él dice yo soy, estamos hablando de que Él, yo soy, no es causado por nadie. Absolutamente por nadie. ¿Dónde encontramos, amados hermanos, esta referencia? Justamente la encontramos en el pasaje de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Este yo soy es muy importante. ¿Se acuerda usted, Moisés? Llegó a la presencia de Dios, Dios le dijo, vete a Faraón y dile, deja salir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y entonces Moisés, que era tartamudo por cierto, le dijo al Señor, está bien, voy a ir con Faraón. Y si me pregunta, ¿quién te manda? ¿Quién le digo que me manda? Le dijo, yo soy el que soy, te manda. Pero en ese versículo dice, yo soy. Diles que yo soy, te manda. Yo soy es una expresión hebrea de un tetragrama impronunciable. Ese yo soy son 4 consonantes que juntas no se pueden leer de ninguna manera. Usted trata de hacerlo, ponga 4 consonantes juntas y léalas sin ninguna vocal. Es imposible. Imposible. Era un tetragrama pues impronunciable, pero eran 4 letras importantes. Esas 4 letras son yo soy. Luego tuvieron que ponerle vocales para que fuera Yahvé o Jehová. Y entonces ya se podía pronunciar. Pero cuando se dice yo soy, se está hablando de Dios. Se está hablando pues del absoluto, del creador, del soberano, del todopoderoso, del creador del cielo y de la tierra. Cuando Jesús vino, se encarnó y vino a habitar entre nosotros, arrogantemente, no, con toda autoridad, Él tomó la expresión de Dios y dijo, yo soy. Porque Él era justo el Dios del cielo y de la tierra. Yo soy. El Señor no fue ahí utilizando el pronombre de la primera persona en singular yo, y el primer verbo o el verbo ser o estar en primera persona del singular en presente activo, sino que utilizó una expresión del Antiguo Testamento, en la teología bíblica del Antiguo Testamento, como el Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, Jehová mismo. Yo, dijo Él, yo soy. Y nadie me causa, nadie me inventó, no fui parte de la imaginación de nadie. Yo soy el preexistente, el creador, el eterno. Pero este preexistente, este creador, este eterno, tuvo una tarea: representar a Dios en el mundo. Esa fue su tarea. Eso fue lo que hizo. Versículo 14 y 18, miren cómo lo dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó
entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Jesús vino, fue Dios quien vino. Y cuando Jesús vino y se encarnó en María, sucedió algo que los teólogos llaman la unión hipostática. Eso está bien que lo anote para que cuando llegue a casa lo consulte y vea que lo que estoy diciendo es cierto. Unión hipostática con H. ¿Qué significa? Es justo la unión de dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. Cuando se habla de unión hipostática se está hablando pues de la unión de las dos naturalezas completas, no a medias, completas. La humana y la divina. Se conjuntaron las dos naturalezas de Cristo en un solo ser. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta unión hipostática logró que fuera, como dice el texto en Isaías, Dios con nosotros. La expresión Emmanuel, Dios con nosotros, tiene las dos naturalezas. Dios, la naturaleza divina, con nosotros, la naturaleza humana. En este nombre entonces está contenida la unión hipostática. De tal forma entonces que cuando Cristo vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, se experimentó esa unión hipostática donde la divinidad, Cristo el eterno, Dios el preexistente, el creador, vino y se hizo carne en su naturaleza humana, y estas dos naturalezas habitaron entre nosotros. Déjeme decirle otra cosa: no hubo antes de él ni habrá después de él otra persona que tenga esta característica. No habrá más nadie. Nadie más sobre la faz de la tierra vendrá con una naturaleza divina y con una naturaleza humana al 100% cada una de las dos. Solamente Cristo. Por eso vimos su gloria como la del unigénito, y unigénito no tiene muchos, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero llegó. Dice el texto que a Dios nadie le vio jamás. Nadie. Cuando Moisés estaba en el desierto, solamente vio la espalda de Dios. Y le dijo al Señor que se mostrara y le dijo: nadie podrá verme y vivir. El que me vea se va a morir. Se va a morir. Nadie podía ver a Dios. Vamos, cuando Moisés bajó del monte, aún el reflejo que él traía en su rostro era imposible de ver por la gente que estaba esperando a Moisés bajar del monte. Si solo la imagen, el reflejo de Dios era imposible de ver, ¿cuánto más la misma presencia de Dios? A Dios nadie, dice el pasaje, nadie le vio jamás. Pasaron años, hermanos, siglos. Pasó mucho tiempo entre los profetas, los patriarcas y los profetas. Nadie vio a Dios jamás. Nadie. Pero cuando este verbo se hizo carne y sucedió esta unión hipostática de las dos naturalezas humana y divina de Cristo, este unigénito del Padre, Él, dice la Escritura, le dio a conocer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pablo a los colosenses les dijo: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pasaron todos los años de la humanidad hasta que Cristo vino. Y cuando Cristo vino, vimos a Dios. Tomás, cuando le vio, le dijo: Señor mío y Dios mío. Cristo es Dios. No solamente representó a Dios, se representó a sí mismo en la tierra. Así que este Señor maravilloso es el yo soy que va a hablar 7 veces en el Evangelio. El preexistente,
el ser creador y el representante de Dios en la tierra. Este ser maravilloso va a hablar 7 veces. Y en cada yo soy va a decir, nadie me causa, yo me causo a mí mismo. De tal manera, hermanos, que cuando estudiemos esto, y sigamos estudiando esto, venga a nuestra mente que cuando el Señor Jesús dice, por ejemplo, yo soy el pan de vida, Él es mucho más que un pan. La metáfora solo acompaña una verdad espiritual profunda. La puerta solamente acompaña una verdad espiritual profunda. La resurrección solamente acompaña una verdad profunda espiritual. La vid verdadera solamente acompaña una verdad espiritual profunda. Todas estas cosas señalan al preexistente, al Creador, a Dios en el mundo. Por eso le alabamos. Conocer a Cristo nos tomaría toda la vida. Pero estudiemos la palabra, porque no solamente está contenido en el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento está plagado de Cristo. Sin Cristo, el Antiguo Testamento no tendría ningún significado. Alabamos a este Señor, le bendecimos y en su nombre vivimos, existimos, somos y esperamos su segunda venida. Oremos. Padre amoroso, tú te has manifestado, Señor, a nosotros a través de tu revelación especial que es tu palabra, y en ella encontramos quién es Cristo. Él mismo lo dijo, yo soy. Pero no lo queremos conocer, Señor, como un personaje de los libros de historia. Lo queremos conocer como el eterno, preexistente, como el Creador, como Dios con nosotros. Señor, queremos conocer a Cristo profundamente porque Él es nuestro Salvador, nuestro Creador, y porque vamos a vivir con Él para siempre. Ayúdanos, Señor, no solamente para tener un conocimiento intelectual de Él, sino para tener una relación profunda con Él. Te lo pedimos en su nombre. Amén.